Eh, ¿Ya? Muy buenas noches, estimada tutora. Queremos presentar nuestra WIS del curso de evaluación. Las integrantes lo conformamos Julisa Alarcón Márquez, Patricia Tunubala Morales, Cindy Joana Sánchez Bautista, Luisa Fernanda Urrego Contreras, Marta Vergel Gaona, y a continuación seguirán hablando nuestras compañeras. Bueno, presentamos la rueda de atributos. Es la rueda de atributos de la localidad, del contexto de Bosa, que se escogió fue la localidad de Bosa. Entonces, una de las localidades más pobladas de Bogotá. La localidad presenta pues muchos desafíos socioeconómicos. Tiene unas características de familias muy dinámicas. eh, eh, y pues ya presenta diferentes características del entorno, modalidades educativas, escenarios de interacción y demás. de trabajo, matriz de análisis documental, en el cual realizamos eh, con cada uno de los aprendizajes estudiantes, autoría, año, tipo y documento, los aportes teóricos, por el tipo de opinión, importancia y el seguimiento de las valoraciones, en el cual que nos permitió eh, obtener y adquirir cada uno de los aprendizajes, teniendo en cuenta a la rueda de atributos con el objetivo de fortalecer y encaminar en la vida cotidiana. Bueno, seguimos con la matriz de mecanismos de seguimiento y valoración, en la cual pues, cada estudiante puede elegir un mecanismo, dar sus características y decir quién lo puede aplicar. Para la mayoría de nuestras experiencias se usaron registros fotográficos, por lo cual pues, esta matriz fue de gran ayuda para las futuras implementaciones de las experiencias pedagógicas. Pues como vemos aquí, aparte del registro fotográfico, cuenta la observación en el aula, las estrategias pedagógicas como el cuaderno viajero, las fotografías nuevamente y el registro anecdótico. También está el diario de campo, que es muy usado, la escucha pedagógica y pues ya. Buenas noches, entonces a continuación vamos a presentar nuestras experiencias pedagógicas, que son Aventuras de Sonidos y Palabras, a cargo de Yulisa, Descubriendo Colores, la magia de mezclar, Luisa Urrego, Soy una artista, Marta Vergel, reconociéndonos al ritmo de la danza de los tambores, Patricia Tunubala, El Jardín de las Mariposas, Viaje de Aventura, Cindy Joana Sánchez. Iniciamos. Para esta fase 3, bueno, la experiencia que realicé se llama Aventura de Sonidos y Palabras. Esto apenas es la parte teórica, todavía no se había realizado la implementación. Se hizo con la localidad de Bosa. Bueno, el momento transformador. El propósito, el cual nos menciona que los niños y las niñas son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones, expresan, imaginan y representan su realidad. Hicimos varias fases como lo son indagar, proyectar, sobre la experiencia pedagógica. La fase de vivir la experiencia, la cual constaba de una preparación del espacio con su respectivo tiempo, inicio de la actividad, la exploración sonora, que ya hacía parte como de vivir la experiencia como tal, el cierre de la actividad y el total de la duración que más o menos iba a durar la actividad. En este apartado tenemos valorar el proceso, el cual es pues con lo que mencionábamos anteriormente, en este caso fue registro fotográfico y la escucha pedagógica. Los objetos con los cuales se va a implementar una de estas experiencias serán cucharas, botellas y diversos recipientes, sean reciclables o no reciclables. En- Estos son los elementos que se iban a utilizar como un teléfono o una grabadora, eh, y recursos humanos. Y pues esto sería todo en cuanto a mi implementación. De la experiencia de Descubriendo los Colores, magia de mezclar, igual se trabajó la localidad de Bosa. Mm, el momento transformador fue de preguntar y representar el mundo y se usó como propósito. Los niños y las niñas disfrutan aprender, explorar y se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo. Sigue pasando, compañera. En indagar, pues eran más o menos las características de los niños y las niñas de la localidad de Bosa. En el proyectar, pues todas las preguntas
todo lo que se basaba en la pregunta inicial de qué pasaba con los diferentes colores, si se hacían ciertas mezclas, eh, la representación, la socialización, la evaluación, que era la manera en la que se iba a registrar las observaciones pues, que se le hacían a los niños. Valorar el proceso como tal en ese momento se tuvo en cuenta para esta experiencia la observación participante y los registros gráficos y los recursos que se iban a usar. Y eso sería todo por la experiencia. Bueno, yo les presento mi experiencia llamada Soy un artista. También se hizo pensando en la localidad de Bosa. Puedes pasar. Entonces, soy un artista, localidad de Bosa, el contexto de Bosa. Momento transformador. Entonces, el momento transformador fue cuando las niñas y las niñas, a través del intercambio de roles, pudieron meterse en la idea de ser un artista a través de las diferentes expresiones de la mezcla de colores. El propósito con esta experiencia era que los niños y niñas fueran comunicadores activos de sus ideas, sentimientos, emociones y expresando su imaginación. ¿Lo puedes agrandar un poquito, por favor? En Indagar encontramos todo lo que es la localidad, la ubicación y demás, que es Bosa. Se encuentra una población juvenil, la cual requiere una alta demanda de servicios educativos y lúdicos. Por eso la implementación de estas estrategias. Proyectar. Entonces, en esta experiencia está basada en el arte como herramienta fundamental para que los niños y niñas de la localidad de Bosa pudieran desarrollar la imaginación, creatividad a través de la pintura. Y como cierre de la experiencia, la docente indicará a los niños y niñas que se sienten en círculo y pasará a comentarles y a preguntarles qué les pareció la experiencia para que expresen sus emociones y sus sentidos. En vivir la experiencia, ¿y puedes hablarlo? Al escuchar. Bueno, en vivir la experiencia, el ambiente se adecuó en la zona verde, permitiendo que disfrutaran del espacio, que fuera un espacio acogedor. Y al escuchar la música, pues eso mismo los llevara a explorar y a imaginar y poder crear sus grandes obras. Valorar el proceso, entonces ahí utilizamos las fotografías y el cuaderno viajero. Y eso es todo lo que se utilizó en mi experiencia. Como recursos, se usaron trípodes hechos de cartón, pinceles, vinilos de diversos colores, cojines, música clásica y hojas en blanco. Eso fue todo. La implementación de este ejercicio de trabajo fue asigné un nombre de experiencia reconociendo el ritmo de la danza de los tambores y la flauta. Siguiente, también en el contexto de la localidad de Bosa de Bogotá. Siguiente, en este momento de transformador, fue dado en la localidad de Bosa de Bogotá, con los espacios creativos y culturales, en el cual organizar talleres donde los niños y niñas puedan explorar con diferentes formas del arte. En el propósito, fue que los niños y las niñas disfrutaran aprendiendo, explorando, relacionando con el mundo. Siguiente, en el siguiente fue de indagar cada una de las características y fortalecer. En el proyectar siguiente fue la experiencia basada en el uso de la literatura como herramientas principales para que las niñas y los niños de la localidad de Bosa puedan aprender a gestionar sus emociones y comprenderlo mejor. Siguiente, estas actividades era con el objetivo de fortalecer, luego a través de estas actividades era con el objetivo de fortalecer en cada uno de en estos procesos de desarrollo. Finalmente, la maestra los reunirá a todos a través del círculo de palabra donde podrán compartir cada uno de sus saberes, qué instrumentos les gustó más o cómo se sintieron. En vivir las experiencias fue tiempo de 1 hora. Primeramente nos encontramos en un salón grande donde los niños y los niños pudieron compartir, disfrutar de cada una de las actividades, realizando preguntas y compartiendo con la maestra. En el valorar del proceso fue registros fotográficos, diario de campo, aprendiendo con cada uno de ellos y observación en el aula. Siguiente, en el cual utilizamos tambores, flautas, músicas y parlantes de los recursos utilizados. Siguiente, muchísimas gracias. Este fue el ejercicio de trabajo de la experiencia. Gracias. Buenas noches. Entonces, mi recurso se llama El Jardín de las Mariposas.
es realizado en la localidad de Bosa, también en la ciudad de Bogotá, y se llama Acciones para el Diseño de Experiencias Pedagógicas Encaminadas. Se realizó con niños de 5 a 7 años. ¿La pasas, por favor? El momento transformador es, digamos que buscar los niños que sean, pueden ser libres, pueden disfrutar, pueden incorporar elementos culturales, explorativos y lúdicos en la región que nos encontramos. También encontramos rincones pedagógicos literarios, libros, cuentos, historias que ellos pueden narrar y crear a su imaginación. El propósito es que las niñas y los niños disfruten aprendiendo, explorando y se relacionen con el mundo para comprenderlo y construirlo. En la parte de indagar era que miráramos las características de los niños y de la localidad donde nos encontramos implementando nuestra experiencia. Siguiente, por favor. En proyectar, entonces, es donde les vamos a explicar a los niños lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar el arte, vamos a explorar la parte de la naturaleza, porque pues, o sea, ya más adelante verán que se hizo con parte de naturaleza. Arte y expresión en el Jardín de las Mariposas. Entonces, cuando se les da a ellos como la bienvenida y se les explica qué se va a realizar, que pues lo primero que se hizo fue pues saludarlos, después entregarles el material y finalizamos con un mural de mariposas. Ahí ellos observaron los diferentes tamaños de las mariposas, también crearon mariposas con hojas de los árboles ya secas a su imaginación. Eso se realizó parte en el salón y parte en el patio, explorando colores y naturalezas, las hojas, las formas que tienen las hojas y todo. Y para el cierre hicimos pues una reflexión sobre las mariposas, sobre la naturaleza, si las han visto, en qué zonas y todo, y pues reconocer el esfuerzo que ellos hicieron y como la creatividad que tuvieron para crearlas. ¿La pasas, por favor? En vivir la experiencia, para esto tomamos 2 horas y pues hicimos el espacio acogedor, organizándolo como con el mural, primero pues sin nada y después se les fue como diciendo para que colocaran las mariposas. ¿La pasas, por favor? También pues se les preguntó qué sabían sobre las mariposas, dónde las habían visto y bueno, que nos contaran como todo esto sobre la parte natural también de las hojas que ellos utilizaron. ¿La puedes pasar, por favor? Pues esto se hace en entornos estimulantes para ellos, donde tengan pues elementos de exploración que les permita crear y explorar y desarrollar sus habilidades también cognitivas y sus emociones, que ellos también se sientan seguros en los ambientes que están. Valorar el proceso, entonces se utilizó registros fotográficos que evidencian lo que los niños hicieron, o sea, lo que crearon con sus hojas y lo mismo su mural, cómo lo dejaron de bonito. Se utilizaron cuadernos viajeros donde también se les contó a las familias y ellos llevaron sus dibujos, lo que ellos crearon con las hojas, lo llevaron para sus casas. Los recursos que utilizamos para crear esto fue papel, colores, pinturas, esponjas, marcadores. También utilizamos hojas secas, utilizamos mariposas para pegar, y utilizamos como una especie de mural para que ellos lo pudieran usar y dejarlo de decoración en su salón. Gracias. Bueno, en esta parte, en esta fase, se hicieron las experiencias pedagógicas para el primer ciclo de básica primaria, en el cual están Explorarte, creando mi mundo, a cargo de mi persona, Julissa Alarcón, Así me siento, así me pinto, de Luisa Urrego, Descubriendo los seres vivos, de Marta Vergel, Exploradores del entorno, de Patricia Tunuala, y Un viaje literario hacia el corazón cultural, de Cindy Joana Sánchez. Bueno, en esta fase 4 estamos con Explorarte, que es la experiencia pedagógica que realicé, igualmente en el contexto de la localidad de Bolsa con el grado primero. Tenemos pues unos objetivos, que es fortalecer la expresión creativa y el conocimiento de las emociones de los niños y niñas del primer ciclo. Para este punto tenemos lo que es preparar el camino. Se eligió la asignatura de artes. Tenemos la descripción de la actividad, que constaba de 3 momentos, en el cual pues se iba a poner como a eh, proponer una actividad artística donde los niños realizaban un dibujo libre que representara algo significativo. Tenemos la parte de encuentro con el entorno, con el mundo, en el cual pues se le presentaban a los niños 2 obras visuales y ellos pues entendiendo eso hacían como su propia obra en base a lo que vieron. Tenemos el apartado de Recorramos Juntos, el cual consta de varias competencias que tocaba realizar. Y en valorar el proceso, que era como los criterios de evaluación que se iban a adaptar para estas experiencias. Tenemos los recursos para utilizar y eso sería todo.
Así me siento, así me pinta, fue la experiencia pues que realicé. Esta experiencia pues se enfocó en la localidad de Bosa en niños de grado de segundo de primaria. El objetivo de esta eh, experiencia era fomentar en los niños la capacidad de identificar y expresar emociones a través de las pinturas, el dibujo y el arte, promoviendo pues el autoconocimiento, el respeto y demás. En preparar el camino a la actividad es el Rincón de las Emociones. Esta pertenece al área de educación artística, en donde iba a disponer de tarjetas que a su vez tendrían colores asociados y los niños elegirían una que comentaran por qué se sentían así estos días. Estas tarjetas eran sobre las emociones. A continuación se les mostrarían como imágenes de obras de arte para que pues, ellos descubrieran las emociones que transmitían estas cosas. La actividad es mi autorretrato emocional en el encuentro con el mundo, en donde por medio de espejos, témperas y crayones, los niños iban a hacer un autorretrato que les representara ellos cómo se sentían. Y pues que nos iban a hablar también por medio pues, de los colores y demás. En Recorramos Juntos está el estándar de competencias que es reconozco y represento mi cuerpo y mis emociones a través del arte. La actividad es la Galería de las Emociones, donde cada uno pues iba a presentar su autorretrato y los niños pues iban a recorrer la galería para poder dejar mensajes o comentar. Esta como tal fue la experiencia que yo implementé. Se hicieron algunos ajustes razonables donde se cambiaron algunas cosas en consecuencia pues con lo que también me pidió la profesora de los niños. Y ya. Y valorar el proceso fue por medio de la autoevaluación, por medio de un recurso didáctico. La observación cualitativa del aula y ya. Esos son los recursos que se usaron. Gracias. Bueno, mi experiencia es llamada Descubramos los seres vivos. Descubriendo los seres vivos, la experiencia en la localidad de Bosa, el contexto fue la localidad de Bosa. El objetivo es fomentar en los niños la curiosidad y la observación y el respeto por los seres vivos. Preparar el camino, entonces descripción de la actividad. En esta experiencia se propone que los niños jueguen a ser exploradores para el descubrimiento de nuevos seres vivos. Encuentro con el mundo. Entonces proporcionar a los niños y niñas diversos colores con los cuales crearán una pancarta grande en la cual plasmarán los animales que observaron, que descubrieron. Recorramos juntos. No logro verla, puedes acercar un poquito, por favor, compañera. Entonces, en las competencias es la exploración a través del reconocimiento y descubrimiento del entorno. Actividad, los niños reconocen las diferentes zonas del jardín y asimismo descubren nuevos seres vivos a través de estación del sonido, estación del movimiento, estación de la clasificación. Siguiente. Valorando el proceso, entonces la docente mediante el juego del Tingo Tango preguntará a cada niño qué ser vivo le gustó, cuántos seres descubrieron, los criterios de evaluación. Entonces explora libremente el entorno, expresa libremente sus emociones, participa activamente de la experiencia, interactúa con los demás. Los recursos pues fue la creatividad de los niños, los binoculares de cartón, papel, colores, videos, canciones de seres vivos y fichas de los seres vivos. La implementación que se realizó en este ejercicio de trabajo fue exploradores del entorno, en el cual fue contexto de la localidad de Bosa con el grado del primer ciclo, primero. En el siguiente objetivo, en el objetivo que los niños y las niñas reconozcan y describan los elementos del entorno natural que los rodea. Siguiente, preparar el camino, en el cual fue exploración del entorno natural, salida al patio, observar plantas, insectos, piedras, utilizando como herramientas lupas, donde los niños y las niñas dibujaran y describieran en su cuaderno. Siguiente, el encuentro con el mundo fue proporcionar un cuaderno donde los niños pudieran dibujar y escribir sobre sus descubrimientos, observando cómo crecen las plantas. Recorramos juntos, en el cual hice algunos ajustes teniendo en cuenta a la tutora que se realizó, en el cual hice ajustes, en el cual describí competencias, exploración y cierres de reflexión. En el siguiente fue valoremos el proceso, en el cual la maestra se realizó un diálogo de preguntas en el cual compartimos y adquirimos aprendizajes.
En recursos para utilizar fue lupas, cuadernos, campos, cámaras y videos documentales como en el entorno natural de Bosa, colores, lápiz y marcadores, entre otros. Muchísimas gracias. Bueno, mi actividad se llama, ¿me la pasas por favor? Un viaje literario a su corazón cultural y el contexto fue Bosa y el grado primero. El objetivo fue promover el respeto y el aprecio por la diversidad cultural de Bosa mediante la lectura y el descubrimiento de la riqueza de la literatura infantil. En el En preparar el camino, entonces vimos las áreas del área de conocimiento que fue el lenguaje, la actividad que se iba a realizar, que era el mundo mágico de la biblioteca en Bosa, que allí pues ellos escogían libros infantiles, también y invitaban a los niños a explorar la biblioteca y escoger el libro que más les llamara la atención. Encuentro con el mundo, exploradores de cuentos, entonces allí se les presentaban pues diferentes cuentos y que son cuentos tradicionales y historias de Bosa, y también se les invitaba a que ellos imaginaran, sí, y escribieran su propia historia o su propio cuento. Recorramos el camino, fue como las competencias y los estándares que se iban a manejar. También colocamos los personajes que encontrábamos en los libros, las ilustraciones que ellos encontraban, en los mapas literarios de Bosa. También pues miraban los lugares y su entorno. Valoremos el proceso de los mecanismos que utilizamos, que fue el registro fotográfico, el cuaderno viajero y la observación en el aula. Esto lo hacían por medio de juegos, y ellos también los motivaba pues el interés por explorar y trabajar en compañía de sus pares. Y los recursos que utilizamos fueron los libros, las mesas para crear rincones de literatura, se decoró pues de acuerdo a la temática que se iba a utilizar, lápices, marcadores, hojas de notas, entre otros. Gracias. Bueno, damos paso entonces a las experiencias que se implementaron, ya que de todas las fases correspondió pues elegir una de las experiencias realizadas y responder a varias preguntas. La primera pregunta era, ¿cómo evalúas el impacto de las experiencias pedagógicas en el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas? Bueno, esta actividad que realicé con una sola niña, como pueden observar, fue muy especial porque permitió observar con detalle cómo se iba conectando con los materiales y con lo que estaba creando. Desde el inicio se mostró muy curiosa y pues se notaba que disfrutaba el momento. Mientras dibujaba, fui tomando algunas fotos para tener pues la evidencia visual del proceso y también anotar observaciones que decían qué significaba para ella lo que estaba pues realizando en el momento. Em, por ejemplo, el cómo son los colores para representar las emociones, cómo hablaba de su dibujo con mucho entusiasmo y cómo expresaba algo muy personal a través de sus obras. Evalué si realmente exploraba los materiales por sí misma o si lograba expresar ideas o recuerdos concretos y si aplicaba elementos como el color y la forma con intención. Em, Damos paso a la siguiente pregunta, la cual decía, ¿qué ajustes realizaste durante la implementación de las experiencias pedagógicas y por qué? Durante la implementación con la niña, tuve que hacer algunos ajustes para adaptarme a su ritmo y a cómo se fue dando la actividad. Por ejemplo, pues aunque la propuesta original sugería un ambiente con música relajante, me di cuenta que pues ella se desconcentraba y pues era mejor hacer la actividad en silencio. También al principio parecía un poco tímida, dediqué unos minutos como a hacer un conversatorio con ella de forma pues más cercana para que se sintiera más en confianza. Em, Siguiente pregunta, ¿qué desafíos encontraste al aplicar las experiencias pedagógicas y cómo los superaste? Bueno, uno de los desafíos fue mantener la atención de la niña durante toda la actividad. Ya sabemos que los niños son un poco muy, como se mueven por aquí, se mueven por allá, y pues no mantienen la atención constante. Em, para superarlo, hice pausas breves y la motivé con preguntas que la conectaran de nuevo con lo que estábamos creando.
También fue un reto pues interpretar el dibujo, como pueden observar, porque usaba pues muchos millones, muchos símbolos, em, y pues eso. Y la última pregunta, que no la tengo presente, no sé si alguien la tiene. ¿Qué aprendizajes personales y profesionales obtuviste a partir de la experiencia de implementar las actividades pedagógicas? Gracias. Bueno, a nivel personal aprendí la importancia de estar presentes y atención, acompañar a la niña en su proceso creativo me hizo pues valorar aún más la sensibilidad que tienen los niños para expresar lo que sienten, incluso sin palabras. Profesionalmente confirmé que la flexibilidad es un punto clave. No todo se da como uno planea, y hay que saber adaptarse al ritmo y las necesidades de cada niño. Esto, por supuesto, pues hace la experiencia más significativa, y pues también se reforzaron valores del arte como una herramienta poderosa para el desarrollo emocional, pues la comunicación. Y esto sería todo por mi implementación. Bueno, en cuanto a la implementación de mi experiencia y cómo evalué el impacto de la experiencia en el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, el impacto de la experiencia lo evalué a través de la observación directa, del diálogo espontáneo que él tenía con los niños y de la participación activa en cada momento de la actividad, ¿no? Como les dije, me tocó hacer algunos ajustes razonables de acuerdo a lo que pues, me solicitaba también la docente. Entre estos llegué a trabajar con las tarjetas del monstruo de las emociones, ya que pues toda mi actividad tenía que ver con las emociones. Entonces, pues por medio de esto, pues me permitió identificar y verbalizar con ellos un poquito más sobre las emociones y demás, hacer que se sintieran pues de mejor manera. Eh, y bueno, hablaron muchísimo más a la hora ya de comenzar a compartir pues sus experiencias, de compartir y comentar los dibujos de los compañeros, pues fueron más abiertos en ese momento. ¿Qué ajustes realizaste durante la implementación de la experiencia? Como pues les estaba diciendo, ese fue uno de los ajustes, el usar las tarjetas de los monstruos de las experiencias. Otro fue que no usé como tal obras de arte para que pues ellos me identificaran las emociones, sino se trabajaron las mismas fichas, que eran como, las mismas tarjetas eran como rompecabezas, para que ellos pues las fueran armando y demás. Y lo otro fue que al final ellos se coloreaban en la evaluación, que fue el último ajuste que se hizo, había una tarjetica en donde ellos pues tenían que dibujar su carita y pues colorearla según la emoción de cómo se hubieran sentido en la experiencia. ¿Qué desafíos encontraste al aplicar la experiencia pedagógica y cómo lo superaste? Bueno, pues creo que uno de los desafíos fue como tal el llevar la actividad pues al ritmo de todos, ver que de pronto a algunos les rendía más y a otros no tanto, entonces tratar de encontrar ese punto medio para mediar entre ellos y pues que no se aburrieran, de que pues estén enfocados en la actividad. ¿Y qué aprendizajes personales y profesionales obtuviste a partir de? A nivel personal, esta experiencia me enseñó a valorar el crear espacios donde los niños se puedan pues, expresar libremente. Entendí que el arte pues igual sigue siendo una herramienta muy poderosa en el desarrollo emocional, y profesionalmente pues se fortaleció mi habilidad para observar y adaptar las actividades según las necesidades que se requieran. Y eso sería todo por esto. Bueno, a través de mi experiencia, la cual implementé, que era una actividad o una experiencia donde requería que los niños jugaran a ser artistas. Entonces, ¿cómo evalúo el proceso? Yo creo que lo evalúo de forma positiva, ya que los niños y niñas se pudo evidenciar que les gusta mucho el ser, el que les permitas tú que ellos puedan ser, ¿cierto? Entonces, se permitieron ellos expresar sus emociones, crear, sin un direccionamiento así como directo. Entonces, después de las instrucciones, pudieron crear grandes obras de arte, porque eso fueron obras de arte, y ver como la ilusión del niño de que uno le dijera que estaba lindo y demás. Entonces, eso fue muy gratificante para mí. Entonces, creo que fue un aprendizaje muy significativo también para ellos. De acuerdo a los ajustes que se realizaron, sí, tocó implementar un poco más de tiempo, porque pues algunos niños no llevaban la experiencia al mismo ritmo de los otros. Entonces tocó aumentar un poquito el tiempo para darle también, pues valga la redundancia, tiempo de que los otros pudieran culminar su obra de arte. ¿Cuáles fueron los desafíos que encontré? ¿Y cómo lo superé? Querer captar la atención de los niños y que no se me fueran para otro lado, sino que estuvieran donde se iba a vivir la experiencia. ¿Cómo lo logré? A través de dinámicas que captaran la atención para que me pudieran escuchar. Entonces, a través de la implementación de diferentes estrategias para poder captar la atención de los niños. ¿Qué aprendizaje me dejó a mí? Entonces, me dejó que nosotros como docentes somos vitales en la creación de espacios acordes para el perfecto o para el correcto desarrollo y aprendizajes integrales de los niños y niñas. Entonces somos los encargados
de crear diferentes también estrategias. Eso es todo. Bueno, la implementación que se realizó, pues teniendo en cuenta las preguntas, ¿cómo evaluaste? Fue primero que todo fue observar cómo interactuaban los niños y las niñas con la tierra, con los insectos que se encontraban alrededor de su entorno, con hojas, en el cual ellos se divirtieron hartísimo, en el cual estuve atenta en ellos, en cómo ellos compartían con cada uno de ellos lo que se encontraban alrededor de su entorno. Eh, ¿Qué ajustes realizaste? En el cual, teniendo en cuenta esta pregunta, realicé cambios como una forma más divertida, comprensible para las niñas y los niños, donde también tuve en cuenta los intereses y las necesidades. ¿Qué desafíos encontraste para aplicar las experiencias pedagógicas y cómo los superaste? Fue algunos desafíos donde tenían diferentes ritmos de aprendizajes. Traté de fortalecer a través de las estrategias pedagógicas, descubriendo la planeación y en el encaminar el diario vivir con ellos, con las niñas y los niños, en el cual qué aprendizajes personales y profesionales obtuve. Fue como el cual aprendí mucho a nivel tanto como personal y profesional. Eh, Me di cuenta de la importancia de ser flexible y paciente, ya que cada niño aprende a su propio ritmo, necesita diferentes formas de apoyo, y profesionalmente entendí mejor cómo planificar y adaptar las actividades teniendo en cuenta cada una de las necesidades para fortalecer con ellos en la vida cotidiana. Gracias. Bueno, aquí les presento mi experiencia, la hice con 6 niños, 3 niñas, 3 niños. Entonces, ¿cómo evalué el impacto de las experiencias? Los observé atentamente cómo reaccionaban ellos, cómo participaban, si estaban entusiasmados o no, mirando sus habilidades, también mirando si se relacionaban con confianza, si participaban entre ellos, si se ayudaban, o sea, y les prestaban los materiales, perdón. La siguiente pregunta, ¿qué ajustes le realicé? Pues como hemos escuchado todas, el tiempo siempre nos juega una mala pasada, entonces a veces necesitamos más tiempo porque, como decían mis compañeras, hay muchos niños que llevan su propio ritmo, no todos son iguales y no todos aprenden en un mismo entorno o en un mismo ritmo. También pues utilizaba mucho los dibujos, colores, también les cambiaba un poco la forma en que trabajamos en grupo, de pronto mandaba de a 2 niñas, de a un niño y una niña, para que se relacionaran mejor. ¿Qué desafíos encontré? Entonces fue lograr que, igual que todas, que ellos mantuvieran como su atención en la actividad, porque ellos son muy dispersos, o sea, ellos les tenemos 5 minutos de atención y el resto los perdemos. También se encuentra, pues, digamos, lo que ellos ya saben, sus saberes, y les van enseñando a los demás. ¿Y qué aprendizajes me dio esta experiencia? Entonces, como persona aprendí que cada niño tiene su forma de aprender, que también es importante observarlos, escucharlos, saber lo que ellos quieren, también las propuestas que ellos nos puedan dar. También volvernos muy creativos. Y pues para esto, pues planeando muy bien todo lo que vamos a hacer. También que es fomentar el respeto entre ellos, y pues lo más importante es que ellos aprendan y sean felices. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas. Esto sería como toda nuestra Wix. Somos el grupo 151 y pues aquí se encuentra eh, toda nuestra caja de herramientas con pues todas las fases que hemos realizado hasta el momento. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Gracias, ustedes, compañero. compañeras.